Buenos días. Abra sus Biblias en Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 29. Vamos a orar esta mañana entregándole este tiempo a Dios, diciéndole: llénanos, Señor, de tu palabra, y el poder de tu Espíritu Santo obra en medio de nosotros en este precioso y bendecido día, Señor. Danos las fuerzas que necesitamos, Padre, para vivir cada día de tu mano. Danos el aliento, Señor, para caminar, Señor, en una vida de fe que necesitamos. Hoy te damos a ti toda la gloria y toda la alabanza, Padre. Haznos, Señor, no solamente oidores, sino también hacedores de tu palabra, Señor, y haz que cada enseñanza, Señor, pueda reposar en nuestro corazón para que edifique nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Segunda de Crónicas, capítulo 29. Hubo un tiempo en la historia de Israel, en el Antiguo Testamento, donde el pueblo de Israel o el pueblo de Dios se dividió en dos reinos. Hubieron pleitos entre ellos, entre el mismo pueblo, hubieron pleitos. Después de la muerte de Salomón, hubo muchos conflictos y el reino se dividió. El reino del norte y el reino del sur. ¿Ya? Y fueron reyes muy malos. Cada reino tenía pues su rey. Había un rey en el norte, había un rey en el sur. Y estos reyes fueron malos, muy malos. ¿Por qué? Porque estuvieron lejos de Dios. Conocían a Dios, pero vivían alejados de Dios. Pasa mucho hoy en día, ¿no? Conocemos a Dios, pero nuestra forma de vivir es estar alejados ¿de quién? De Dios. Y esto pasaba con estos reyes. No amaban a Dios, no servían a Dios. Y una característica que tenían, se comenzaron a entregar a la idolatría. Comenzaron a adorar otros dioses. Al abandonar a Dios, pues se pegaron de todos los dioses que habían en ese momento sobre otras naciones. Solo en el reino del sur, solo en el del sur, hubieron reyes buenos, poquitos, pero hubieron. En el del norte sí todos fueron malos, muy malos. En el sur hubieron algunos que fueron buenos, hombres que sí amaron a Dios, que eran temerosos de Dios. Y uno de esos reyes se llamó Ezequías. Ese fue uno de esos reyes. El nombre del padre de Ezequías era Acaz. Era muy diferente a su hijo. Acaz era un idólatra, amaba y adoraba a otros dioses, ¿ya? Y Acaz hizo algo muy interesante. Mire lo que hizo Acaz. Acaz fue y cerró las puertas del templo con clavos para que nadie entrara a adorar a Dios. Eso hizo Acaz. Como venir y colocarle a estas dos puertas, sellarlas con clavos para que nadie entre a este lugar a adorar a Dios. Eso hizo Acaz, el papá. ¿Ya? Eso hizo. Es más, sacrificó a uno de sus hijos, a un dios demonio, y lo quemó vivo. ¿Ya? Pero Acaz muere. Entonces recibe su hijo el reinado. Su hijo Ezequías es el que hereda el reino de Dios. El reino de Israel, perdón. Él lo hereda. Y aquí es donde yo quiero que retomemos la historia. Segunda de Crónicas 29, de 1 al 3. Comenzó a reinar Ezequías a los 25 años de edad y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Versículo 3, mucho cuidado este versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó.
Lo primero que hizo Ezequías fue ir y abrir las puertas de la casa de Dios para que se restituyera nuevamente la adoración en la casa de Dios. Lo que hizo Ezequías fue ir a quitar los clavos, a abrir las puertas que había puesto ¿quién? ¿Quién las había sellado? Su padre. Su papá las había sellado. Ezequías fue y hizo quitar todo lo que había hecho su papá, que había sellado las puertas del templo para que nadie adorara. Y ahí las personas volvieron a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque Ezequías amaba la palabra de Dios. Y volvieron las enseñanzas al pueblo de Israel. Volvieron nuevamente las enseñanzas, porque en el templo pues se estudiaba la Torá y se estudiaba la ley. Versículo 36. Versículo 36. Y se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque la cosa fue hecha. ¿Cómo fue hecha? ¿Cómo dice? Rápidamente. Ojo con esa palabra. Escuche bien. Se alegró Ezequías con todo el pueblo de que Dios hubiera preparado el pueblo, porque las cosas fueron hechas ¿qué? Rápidamente. Las cosas estaban muy mal. Muchos años viviendo en el pecado, bajo un reinado perverso, el de su padre. Y de repente, rápidamente Dios trae avivamiento. Rápidamente hace arder nuevamente el amor y la adoración por Dios. ¿Qué nos enseña esto? Yo quiero que usted aprenda algo bien lindo de esta narración de la palabra de Dios. Que Dios puede cambiar las cosas de repente. Que Dios puede hacer que las cosas cambien rápidamente. Porque Dios no es lento. El lento es usted. Deje de estar diciendo de que Dios es lento, cuando el lento es usted. Dios hace las cosas rápidamente. En ocasiones queremos que Dios haga cosas en nuestra vida así, rápido. Que Dios me arregle estas finanzas ya. Que Dios me solucione este problema ya. Con mis hijos, en mi matrimonio. Que Dios haga esto ya. Que Dios me sane ya. Que Dios obre ya. Pero ¿qué pasa? Que pasan los días y no pasa absolutamente ¿qué? Nada. No pasa nada. Y en ocasiones las cosas se ponen muy demoradas. Y uno es esperando en Dios, Y muy lentas. Si nosotros queremos ver el obrar de Dios, ¿cómo lo quiere ver usted? Rápido. Todos aquí, no me diga que no quieren ver el obrar de Dios rápido. Pero vamos a volver a los primeros versículos. Quiero volver a los primeros del 29. Estamos en Segunda de Crónicas 29. Pero quiero ir a los primeros versículos. Cuando Ezequías empieza a reinar a los 25 años. La Biblia dice que reinó 29 años. Pero quiero que vaya al versículo 3. Ese es el que yo quiero que usted mire. Escuche lo que dice. En el primer año de su reinado, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová. ¿Y qué hizo? Y las reparó. En el primer año de su reinado, en el primer mes. Yo le voy a agregar algo que no está en la Biblia. Bueno, esta es primera de Luis, pero se la voy a agregar. En el primer año, en el primer mes, en el primer día de su reinado, abrió las puertas de la casa de Jehová. En muchas ocasiones nuestra velocidad para hacer las cosas correctas, para la velocidad que tenemos para estar en los caminos de Dios, determina el obrar de Dios. Espero que me esté entendiendo. Su velocidad para estar en los caminos de Dios determinará el obrar de Dios. ¿Por qué? Porque somos muy lentos. Tenemos una lentitud increíble para obedecer. Nuestra lentitud para hacer las cosas de Dios impide muchas veces la rapidez de Dios. ¿Ya me está entendiendo?
¿Por qué hay veces Dios es lento? No porque Dios sea lento, sino porque usted lo es. Otra de las cosas que hizo Ezequías fue volver a celebrar la Pascua. Lo primero que hizo entonces, en el primer año, en el primer mes y en el primer día, ¿qué fue lo primero que hizo? Le quitó los cerrojos a la casa de Jehová del templo y la abrió. Otra de las cosas que hizo Ezequías, hacía tiempo no se celebraba la Pascua. ¿Por qué? Porque todos estos reyes malos no la volvieron a celebrar. Y entonces volvió a celebrar la Pascua, porque lo habían dejado de hacer durante muchos años. Y recuerde que el reino estaba, ¿qué? Dividido, reino del norte, reino del sur. Habían dos reinos. En el sur es donde estaba ¿quién? Ezequías. Entonces Ezequías hizo cartas y las envió a los del norte y los invitó a celebrar la Pascua. Y le dijo, venga, vamos a celebrar la Pascua. Volvamos a celebrar la Pascua que hace mucho tiempo no la celebramos. Segunda de Crónicas 30, en el capítulo que sigue, en el 30, versículo 9 al 13. Porque si os volvéis a Jehová, le mandó a decir Ezequías al otro reino, a los del norte, le mandó a decir, porque si os volvéis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que tienen cautivos y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volvéis a él. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manasés hasta Zabulón, pero se reían y se burlaban ¿de quién? De ellos. ¡Wow! Ezequías va y los invita y les dice, vamos a volver a celebrar la Pascua. Y fueron de ciudad en ciudad a invitarlos. Y cuando escuchaban lo que el rey les había mandado decir, ¿qué hacían? Se burlaban y se reían. Con todo, algunos hombres de Aser, de Manasés, de Zabulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios, que le dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, y fue una gran reunión. Ezequías les manda a decir, si ustedes se vuelven al Señor, el Señor va a tener misericordia ¿de qué? De ustedes. Hay veces usted le pide al Señor misericordia por todo lo que está pasando, pero usted no se vuelve al Señor. Es algo muy impresionante lo que uno ve en el pueblo cristiano hoy en día. Viven pidiéndole al Señor misericordia. Señor, ten misericordia por mi vida, ten misericordia por mi familia, ten misericordia por mis hijos, ten misericordia por esto, ten misericordia por lo otro. Pero no se vuelven al Señor. Es contradictorio ver a los cristianos pidiéndole misericordia a Dios, pero sin quererse volver a Dios. Y entonces Él les dice, si ustedes se vuelven, el Señor tendrá misericordia de ustedes, el Señor los bendecirá y los ayudará. En otras palabras, Ezequías les estaba diciendo, mire, Dios lo puede hacer. Dios es rápido para actuar, pero ustedes se tienen que mover. ¿Cuántas veces nosotros le decimos eso mismo a las personas en medio de sus problemas, en medio de sus dificultades, situaciones y preocupaciones? ¿O no lo ha hecho usted? Cuando ve a una persona en una situación difícil, usted le dice, mira, Dios es misericordioso. Dios puede hacer algo en tu vida. Dios puede ayudarte. Yo creo que eso lo hemos hecho mucho. Yo lo he hecho, muchos hemos hecho eso al ver una persona en una situación difícil. ¿Ya? Versículo 10. Pasaron pues los mensajeros de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín, de Manasés hasta Zabulón, pero se reían ¿y qué? Y se burlaban de ellos. Siempre encontraremos personas que se reirán y se burlarán, o que serán indiferentes al mensaje de Dios. Pero lo más interesante de esto es que no solamente las vas a encontrar afuera en la calle,
también las vas a encontrar ¿en dónde? En la iglesia. Porque los mensajeros fueron a llevarle el mensaje ¿a quién? A incrédulos. No, fueron a llevarle mensajes a sus hermanos. Aunque el reino estaba dividido, ellos también tenían el mismo Dios. Ellos conocían la misma palabra. Y sin embargo se rieron y se burlaron. La indiferencia también es una burla. ¿Sabía usted? Cuando alguien es indiferente a las cosas de Dios, eso es una forma de burla. Cuando una persona es indiferente a lo que Dios puede hacer, simplemente se está riendo en su cara. No cree que Dios puede hacer algo. Versículo 12 y 13. Luego dice, en Judá también estuvo la mano de Dios que le dio un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra de Jehová. Versículo 13, se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura. Con todo y eso, sí hubieron algunos que sí vinieron y se humillaron y honraron a Dios. Mire, habrán personas que no entenderán que Dios puede hacerlo, que Dios puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia. Y no lo van a entender hasta que no dejen su indiferencia. Cuando tenemos personas allegadas a nosotros que se rehúsan totalmente en creer que Dios puede cambiar una situación, eso se llama indiferencia. Y hasta que esa persona no deje la indiferencia, en otras palabras, hasta que no se deje de burlar, porque la indiferencia es una burla, y decían humillarse delante de Dios, hasta que no se vuelvan de sus malos caminos. Segunda de Crónicas, ahí mismo en Segunda de Crónicas, pero váyase hasta el capítulo 7, váyase al inicio de Segunda de Crónicas, al capítulo 7. Versículo 14. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué más hará? ¿De qué dependerá el obrar de Dios? Yo quiero que esto quede claro hoy. ¿De qué depende el obrar de Dios? De la velocidad suya para hacer las cosas. Esa es la clave de todo. Entre más demorado sea usted, más tardará Dios en obrar en medio de su vida. Este versículo para mí es clave. Segunda de Crónicas 7, versículo 14. Porque el Señor viene y le dice lo que ellos deberían de hacer. Dice, yo necesito que ustedes sean rápidos para humillarse, ustedes sean rápidos para invocar mi nombre, ustedes sean rápidos para orar, ustedes sean rápidos para buscar mi rostro, ustedes sean rápidos para convertirse de sus malos caminos. Y entonces, ese entonces determina el obrar de Dios de acuerdo a la rapidez suya para hacer las cosas. Mire que cuando el rey Ezequías dice que en el primer año, primer mes, primer día de su reinado fue y quitó los clavos del templo y abrió las puertas, entonces la gente pudo entrar ¿a qué? A adorar, que hacía mucho tiempo no lo hacía. El entonces de Dios es de acuerdo a la velocidad suya. El entonces de Dios será siempre de acuerdo a la velocidad suya.
Dios siempre estará dispuesto a actuar rápidamente sobre nuestras vidas, siempre. Él oirá, Él perdonará, Él restaurará. Y mientras tanto nosotros, ¿qué debemos de hacer? Humillarnos, orar, buscar y apartarnos de los malos caminos. Son 1, 2, 3, 4 cosas que pide el Señor. 4 cosas que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel en ese momento, pero son 4 cosas que también nos pide a nosotros hoy. Primero, humillarnos. ¿Cómo nos cuesta humillarnos? Y humillarnos es aceptar nuestra condición. Eso es humillar. Usted dirá, ¿y yo cómo me humillo delante de Dios? Aceptando delante de Dios su condición, diciendo, mira, esto es lo que yo soy, Señor. Un rebelde, un pecador, un mentiroso. Esto es lo que yo soy, un egoísta, un orgulloso. Humillarse delante de Dios es aceptar esa condición de vida que hay veces usted tiene que luchar todos los días. Humillarme es decir, Señor, no puedo con este carácter, Señor. Eso es humillarnos. Y entonces el Señor pide, primero, humillémonos. Segundo, oremos. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir algo, mientras usted no se humille, no podrá orar. Una persona que no se humille no ora nunca. Nunca. ¿Por qué? Porque el orgullo, el carácter y todas esas cosas nunca lo van a dejar, ¿qué? Orar. ¿Cuándo usted ora? Cuando yo voy y oro, cuando yo me levanto en las mañanas, hago mi devocional y voy a mi lugar donde yo busco algún lugar aquí en la iglesia o en la casa para orar. Cuando yo oro, me humillo, es porque ya me he humillado, es porque voy delante de Dios a darle gracias y a decirle, Señor, ten misericordia de mí, Señor, mira lo que he hecho, mira, Señor, no soy digno de nada de estas cosas, pero yo necesito tu ayuda. Entonces, la oración es eficaz cuando viene acompañada primero de la humillación. Mientras usted no se humille, usted no tendrá necesidad de orar, usted nunca encontrará tiempo para orar y usted nunca va a necesitar orar. Por eso usted tiene primero que humillarse para que venga la oración. Y después de que viene la oración, pues lo más lógico es buscarlo. Porque eso hace la oración. Cuando yo oro, entonces en mí entran esas ganas de buscar a Dios todos los días, de buscarlo en su palabra, de buscarlo en todo lo que yo haga. Y por último, el cuarto, es lo único que nos va a servir para apartarnos de los ¿qué? De los malos caminos. Nadie se aparta de un mal camino mientras no viva este proceso. Usted nunca se apartará de un mal camino mientras usted no se humille. Usted nunca se apartará de un mal camino mientras usted no ore. Y usted nunca se apartará de un mal camino mientras usted no busque de Dios. Entonces sí, es muy fácil decirle a la gente, hoy busca de Dios, mira, apártate de ese mal camino. No, enséñale cómo se debe apartar del mal camino. Humillándote, orando y buscando. Y luego dice todo lo que Dios podrá hacer en nuestras vidas. Oírnos, perdonarnos, restaurarnos. Por eso siempre la rapidez de Dios estará condicionada a la rapidez de ¿quién? De nosotros. La rapidez de Dios siempre estará, escúcheme muy bien, condicionada a la rapidez que usted tenga. Vamos a volver ahí mismo en Segunda de Crónicas, pero vamos a volver al versículo 31 nuevamente. Vamos al 31. Les leo el versículo 20 y 21. 20 y 21. De esta manera hizo Ezequías en todo Judá y ejecutó lo bueno, recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue ¿qué? Y fue prosperado. Siempre tendremos batallas. Y sé que aquí no hay nadie en este lugar, de todos los que estamos aquí en esta mañana,
que no me pueda decir que no tiene una batalla. Alguna batalla está usted librando hoy. Una mamá o un papá está librando una batalla hoy con un hijo. Está librando una batalla con sus finanzas, está librando una batalla en su matrimonio, está librando una batalla laboral, está librando una batalla espiritual o emocional. Pero no hay nadie aquí que me pueda decir: yo no estoy librando ninguna batalla en mi vida. Está librando una batalla con ese esposito, con esa esposita terco, ¿sí o no? Llevado a su parecer, necio. Está librando una batalla con esas deudas, con esa mala administración que usted tiene con sus finanzas. Está librando una batalla y nosotros los padres sí que estamos librando batallas con nuestros hijos y lo que están viviendo hoy en día en este mundo. Pero no hay nadie aquí que no esté librando una batalla, se lo aseguro. Siempre tendremos batallas. Siempre tendremos que decidir: ¿hago lo correcto o sigo viviendo de las mentiras del enemigo? Le voy a decir algo que es muy duro tenerlo que decir, pero hay que decirlo. La iglesia está llena de cristianos que se alimentan de las mentiras del diablo y no de la verdad de Dios. Ahora, que el mundo se alimente de las mentiras del diablo, eso está bien, porque es el mundo. Y se burlan y son indiferentes. Pero que haya gente en la iglesia que se alimente de las mentiras del diablo, pero es así. Escuche, le voy a decir esto, esposita. Esto va para las esposas. Bueno, y si hay algún esposo también, pero es que mi esposo es muy bueno, pero se alimenta de las mentiras del diablo. Entonces, ¿quién te dijo que tu esposo es bueno? No quiere decir que lo tengas que dejar por eso. Lo que te quiero decir es que aprende a distinguir bien qué es lo bueno de lo malo. Deje de estar diciendo que una cosa es buena cuando no la es. Cuando no la es. Usted tiene un esposo con un carácter que no se lo aguanta a nadie. Perdone, ¿para usted eso es bueno? Si para usted eso es bueno, la veo muy mal. La veo muy mal. Porque tengo para decirle, su queridísimo y amado esposo tan bueno se vive alimentando de las mentiras del diablo. Pero para usted le parece bueno. Y lo mismo sucede con sus hijos y sucede con muchas cosas en su vida. Y ahí es donde dice Isaías que nosotros comenzamos a llamar a lo bueno ¿qué? Malo. Y a lo malo, bueno. Siempre tendremos batallas. ¿Qué fue lo primero que hizo Ezequías? En el año primero, en el mes primero y en el día primero. ¿Qué fue lo primero que hizo? Quitó los clavos y cerrojos de las puertas que las había puesto ¿quién? Su papá. Eso es una forma, Ezequías, de decir: mi papá de bueno no tenía ¿qué? Nada. Ahí no dice en la Biblia que Ezequías vino y quitó los clavos y dijo: no, mire, mi papá tenía un pequeño problema con Dios. Él no creía mucho en Dios y un día le dio por poner estos clavitos aquí, pero él no era tan malo. Así somos usted y yo. Él dijo: no, le quitamos de una vez los cerrojos y los clavos a esto, porque necesitamos entrar a adorar al Señor. Y abrió las puertas de la casa de Dios. Mire, yo le voy a decir algo. Hay puertas en nuestra vida que el enemigo las tiene cerradas, que les puso clavos y cerrojos para que usted no las abra. Eso es una verdad.
como lo hizo el papá de Ezequías. Así como lo hizo el papá de Ezequías, muchos de nosotros hoy tenemos puertas cerradas en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestras finanzas, en nuestra vida emocional, espiritual. Tenemos puertas cerradas. Le voy a decir por qué. Porque usted le ha puesto clavos y cerrojos para que no se abran. Y es lo primero que tienes que hacer hoy. Si usted entendió esta prédica, si usted entendió hoy esta palabra de Dios, si verdaderamente usted vino hoy a recibir una palabra para entenderla y vivirla, para, como cuando oramos al inicio, no solamente ser un oidor, sino un ¿qué? Un hacedor. Usted tiene que hoy levantarse y quitar los clavos y abrir esas puertas. Abrir esas puertas de esperanza que tienen clavos y tienen cerrojos no sé hace cuánto tiempo. Abrir esas puertas de esperanza, de gozo, de bendición, de misericordia, de poder, de sanidad. Si en verdad usted quiere avanzar con Dios. ¿Qué hizo Ezequías? La Biblia dice que hizo 3 cosas. No lo dice la Biblia, lo leímos ya. Y por eso fue prosperado, dice él. Y por eso fue prosperado. Hizo lo bueno, hizo lo recto y hizo lo verdadero. Es la única forma de usted quitar. Ese es el martillo. Si usted quiere saber cuál es el martillo que quita los clavos, los cerrojos de las puertas que usted tiene cerradas, esos son los 3 martillos que usted necesita para abrirlas. Hacer lo bueno, hacer lo recto y hacer lo verdadero. Esos son los 3. Con esas 3 herramientas usted puede quitar los cerrojos. Mientras usted no haga lo bueno, mientras usted no haga lo recto y no haga lo verdadero, no va a ser prosperado. Al decir no va a ser prosperado no se abrirán esas puertas que están con cerrojos en medio de su vida. ¿Ya? Se lo quiero demostrar permítame, Segunda de Crónicas 30, nuevamente lo leemos. Perdón, Segunda de Crónicas 30. Pero que se me perdió, estoy buscándola, no se preocupe. Ya la encontré. Segunda de Crónicas 31, versículo 20. De esta manera hizo Ezequías en toda Judá. Ejecutó lo bueno. Ejecutó lo que, lo recto, y ejecutó lo verdadero. Las 3 cosas que le acabo de decir. Delante de Jehová su Dios. 21. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue ¿qué? Prosperado. Ahí están las 3 herramientas poderosas que Dios le da a usted para que usted quite los cerrojos que usted mismo ha colocado a través de los años en su corazón. Hacer lo bueno, hacer lo recto y lo verdadero. Buscó a su Dios y fue prosperado. Iglesia, busque a Dios y verá resultados. Busque a Dios y usted va a ver resultados. Se lo aseguro. Dios sabe lo que cada uno de nosotros estamos enfrentando. Y Dios siempre está listo para ayudarnos. Pero usted tiene que abrir las puertas que están cerradas en su vida y en su corazón.
¿quién abrió las puertas? ¿Quién cerró las puertas del templo? Las cerró el papá de Ezequías, Acaz. ¿Y quién las abrió? Ezequías. La Biblia no dice que vino y las abrió Dios. Dios estuvo todo el tiempo en el templo esperando a que ¿qué? A que abrieran. Y dice que cuando abrieron las puertas, quitaron los cerrojos, entraron y adoraron a Dios. Y muchos de nosotros nos sentamos a esperar que Dios venga a hacer todo por nosotros. Que Él venga a abrir lo que usted cerró. Yo le pregunto, ¿fue que Dios cerró las puertas del templo? ¿Dice la Biblia que Él las cerró? No, ¿las cerró quién? El papá de Ezequías. Y las abrió el hijo. Y muchos de nosotros estamos esperando que Dios venga a abrir las puertas que usted mismo cerró un día. No, usted las cerró, ¿usted las qué? Las abre. Oremos para poner nuestra confianza en Dios hoy y no mañana. Escuche bien, hoy y no ¿qué? Y no mañana. Porque cuando Ezequías tomó la decisión de abrir las puertas del templo, lo hizo en el primer año, en el primer mes y en el primer día. Y muchos de nosotros todo lo vivimos aplazando para Dios. Usted sabe que tiene cerrojos en su vida, sabe que tiene que abrir esas puertas ya de financieras, personales, matrimoniales, de muchas cosas, tiene que abrirlas ya, pero usted no, usted está esperando, no sé qué está esperando, pero ustedes no. Yo sé, mire, esta es una frase tonta que usan los cristianos. Me molesta esta frase cuando lo dice un cristiano. Yo sé lo que tengo que hacer, pero le estoy orando al Señor para que me dé fuerzas para hacerlo. Yo sé, pastor, no me diga más. Yo sé. Yo sé que tengo que disciplinar a mis hijos, yo sé que tengo que organizar, yo sé que tengo que honrar a Dios. Yo sé, pero le estoy orando a Dios para poderlo hacer. Ezequías no empezó a reinar y se sentó. Ahora, Señor, yo sé que mi papito que era tan bueno, mi papá tan bueno, y yo sé que él cerró las puertas del templo, les puso clavos, cerrojos. Yo sé, Señor, y voy a orar a ver cuál es el momento para irlas a quitar. No, Ezequías dijo: hoy, en el primer año, en el primer mes y en el primer día de mi reinado, las puertas se abren, el cerrojo se quita. Por eso, perdone lo que le voy a decir, pero por eso usted vive muchas veces en pobreza espiritual. Hay cristianos que viven en pobreza y ruina espiritual, porque sabiendo que tiene que quitarle los cerrojos a las puertas, se los deja ¿qué? Puestos, y se sienta a orarle al Señor a ver cuándo el Espíritu Santo lo va a iluminar para ir a quitarle los cerrojos. No, cuando uno aprende de Dios, cuando Dios te enseña, es para que usted obre ¿qué? Inmediatamente. ¿Ya? Esto hay que hacerlo ya. Yo no entiendo cuando Dios habla tan claro y veces a nuestras vidas, ¿por qué usted dice voy a orar a ver qué hago? Vamos a alabar a Dios. Sé que muchos de nosotros, en lo más profundo de nuestro corazón, queremos serle fiel al Señor. Pero muchas veces el querer no ayuda demasiado con el hacer. Porque muchos de nuestros conceptos cristianos, que los tenemos claros delante de Dios, siempre van a llevar el querer. Yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, yo quiero vivir de esta manera. Pero ese querer no pasa de ahí.
de un simple querer que hay en tu corazón, que es bueno además, es bueno, pero que no te sirve absolutamente de nada. Porque el querer nunca obrará el hacer de Dios. ¿Tú te imaginas por un momento donde el rey Ezequías hubiera dicho, yo quiero quitarle los cerrojos a esas puertas que un día mi papá selló, que un día mi papá cerró y que nos impiden entrar al templo a adorar a Dios? Ezequías nunca dijo, yo quiero. Ezequías dijo, yo hago. Yo hago en el primer año, primer mes, primer día de mi reinado, quitar esos cerrojos. ¿Cuántas cosas en tu vida hoy tienen cerrojos? Son puertas cerradas que hay. Porque aunque tú quieres quitar esos cerrojos, los días pasan, los meses pasan, los años pasan. Y esos cerrojos continúan cerrados. Y te estás perdiendo de tres cosas preciosas y maravillosas. De ser prosperado en el Señor para que seas prosperado. Y es hacer lo bueno, hacer lo correcto y hacer lo verdadero. Esa es la fuerza de Dios. Eso es lo que nos motiva a nosotros cada día, o nos debe de motivar para vivir cada día de la mano de Dios y poderlo buscar. Muchas de las cosas que hoy estás esperando de Dios no han podido llegar. Están lentas, están retardadas. ¿Sabes por qué? Porque están con cerrojo tus puertas. Porque tienen clavos, tornillos y cerrojos que no los permiten abrir. Muchas veces no es la culpa de Dios, es nuestra propia culpa. Que vivimos pensando, ¿hago esto o no lo hago? ¿Vivo de esta manera o no vivo? ¿Tomo esta decisión o no la tomo? Pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas esta tu iglesia, Señor, y que nos ayudes, Señor, cada día a tomar buenas decisiones, a vivir de una manera como lo hizo Ezequías, cuando hizo lo correcto siempre delante de Dios. Yo le voy a decir algo, iglesia, hacer lo correcto no es fácil, pero es lo que trae bendición. Es lo único que trae bendición. Mientras tú insistas en la terquedad y la necedad de un corazón cerrado totalmente a algunas cosas que Dios te ha dicho que abras, te perderás de disfrutar una buena comunión con Él. Te doy gracias, Señor. Que bendigas hoy y siempre a tu iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.